ya se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Volvemos nuevamente a este espacio maravilloso de Semanario 1 por Marítima 100.9, periodismo sin Photoshop. Son las 9:17, sábado bellísimo con sol, y quiero dar la bienvenida a nuestro tercer invitado, aunque es la segunda entrevista. Voy a decir su nombre completo, aunque ya está en un diminutivo su nombre, para no confundirse seguro, ¿no? Cristóbal Roda Roden, Cris, ¿verdad? Así es. Buen día, Cris, muchísimas gracias por estar aquí y además porque usted es portador de buenas noticias y eso es algo que escasea generalmente en los medios de comunicación. Así es. Muchas gracias, Maggie, por la invitación. Un gran saludo a todos los oyentes hoy que nos están escuchando a través de la radio y un gusto estar aquí, Maggie. Yo la verdad que, y lo voy a decir, esa es la belleza de este espacio, que no somos más informales. Es que me ha alegrado tanto, ojalá que Vivian esté escuchando. Vivian Roden es la mamá. Pili seguramente que si no está escuchando la irá a hacer grabar porque conociéndolo como es, ¿no? Quiere saber exactamente cómo le va a ir en la entrevista. Ya es vocero de el ingenio Sucro Alcoholero, así se llama ahí, ¿verdad? Ingenio Sucro Y digo, quiero ser, no puedo con mi carácter. Es que cuando lo vi a Cris, lo he conocido recién esta semana, no pude dejar de pensar en Vivian, en su mamá, y le digo, Dios santo, Cris es la mezcla perfecta entre Cristóbal padre y Vivian Roden, porque tiene muchos de los gestos de su papá, pero es choquito, y no sé, sus ojos creo de su mamá o no. Puede ser, puede ser. ¿Y el carácter aquí en Cris? El carácter creo que es una mezcla, pero ¿también? si tiene que jalar más para un lado, digo que es para mi padre, para el lado de mi padre. ¿Sí? Sí. Lo bueno de los dos. Lo bueno de los dos. No los defectos de cada no uno. Los defectos, versión mejorada. Bueno, yo estuve con Cris esta semana y por eso lo invité además, porque hubo un acto organizado por el Ingenio Aguaí, la presentación del azúcar, además una anécdota, ¿no? Dijeron, este es el único azúcar sin azufre. Y por favor, les recomendamos que si ustedes le echan, me acuerdo para ti, Gutiérrez, si le echan 2 cucharadas de azúcar a su café, échenle 1, si le echan 4, échenle 2, porque este azúcar de verdad endulza. Oiga, y había sido verdad. Es verdad, es verdad. La verdad es que nuestra tecnología, la tecnología de Aguaí, nos ha permitido llegar a niveles que no conocíamos antes en Bolivia, ¿no? Nuestro sistema de triple filtración es lo que nos permite llevar al consumidor final un azúcar más pura con menos impurezas, lo que se traduce en azúcar más dulce, ¿no? ¿Qué significa triple filtración, Cris? Triple filtración son los niveles de limpieza que pasa el azúcar posterior a su refinado, ¿no? A su refinación. Si bien el azufre aquí se aplica durante el proceso de refinación, es un método de refinación al que estamos acostumbrados, no solo en ingenios en Bolivia, sino en América Latina en general. Son muy pocos ingenios, uno los cuenta con una mano, los que tienen nuestro sistema de carbonatación para la refinación, ¿no? Los ingenios tradicionales bolivianos usan el azufre, ¿no? Usan el dióxido de sulfato para la refinación, para el blanqueamiento, como lo conocemos aquí, ¿no? Nosotros hemos optado por nueva tecnología, lo que nos permite incorporar el dióxido de carbono, ¿no? La carbonatación para la refinación. En vez de azufre. En vez del azufre, correcto. ¿Cómo logramos esto? Nuestra planta, como usted sabe, Maggie, es productora de alcohol y de azúcar, ¿no? En el proceso de fabricación de alcohol, en nuestras cubas de fermentación se produce el CO2, el dióxido de carbono. Nosotros, en vez de botarlo a la atmósfera, lo recolectamos y lo inyectamos a nuestro proceso de refinación, en el proceso de carbonatación. Y es de esa manera que logramos blanquear el azúcar sin azufre y con dióxido de carbono. Que al decir esto, eso al menos fue el mensaje que dejaron ese día, es que es un azúcar más saludable. No que el azufre sea un factor de peligro muy dañino para la salud, pero sí
este sistema que ustedes tienen de no utilizar azufre en este proceso ya es más saludable. Exacto, ¿Por qué? Exacto. Nuestro proceso se alinea con las tendencias que se van dando en el mundo, ¿no? Vemos una tendencia siempre a consumir más saludable. Cada vez los entes reguladores son más estrictos con el contenido de azufre permitido en la comida, ¿no? En países como Europa, por ejemplo, no vemos el sistema tradicional de sulfitación como lo vemos en América Latina, ¿no? En Europa sí restringen el contenido máximo de azufre. Y sí, el azufre llega a ser dañino para la salud si es consumido en concentraciones altas, ¿no? Por eso nosotros cuando los inversionistas decidieron dar un paso adelante con este proyecto, optaron por lo mejor en tecnología, ¿no? Tecnología que después nos permita exportar inclusive el azúcar a países que antes Bolivia no llegaba, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, la cuota que tiene de exportación, la cuota que Bolivia tiene de exportación hacia Estados Unidos, la tenía en azúcar morena, ¿no? Azúcar morena antes de refinar, porque lo propio en Estados Unidos como en Europa, limitan el contenido de azufre en los alimentos. Ahora, me parece interesante, claro, hemos entrado de llano a detalles de lo que Sí. pude escuchar, pero creo que es importante que la gente que está ahorita en sintonía de Marítima 100.9 pueda saber de qué se trata el ingenio sucroalcoholero. Mi chica, ya pude decir Aguaí, ¿no? Háganos una reseña de por qué surgió este ingenio. Además, Pili decía ese día y me quedé pensando en el dato porque como uno no lo tenía eso, no lo visualicé. Después de cuántos años hay un nuevo ingenio y claro, con tecnología completamente diferente a la que caracterizan a los ingenios que ya están viejitos, pues nuestros ingenios, ¿no? Haga esa reseña de lo que es Aguaí, bueno, Cris. En Bolivia, el ingenio más joven después de Aguaí es Unagro. Unagro tiene 46 años, ¿no? Por 46 años nadie se animó a hacer un ingenio. Cuando hemos visto en países vecinos, como en Brasil, por ejemplo, que en los últimos 10, 15 años han pasado de 200 ingenios a más de 500 ingenios. Lo mismo con Argentina, lo mismo con Colombia, lo mismo con Perú, ¿no? Y los inversionistas se animaron a dar ese paso considerando también las tierras que tenemos, las tierras privilegiadas que tenemos en el norte cruceño, que es fundamental para una industria de esta magnitud, ¿no? Garantizar el abastecimiento de materia prima, ¿no? Entonces es por esa razón que los inversionistas se animaron a dar ese paso adelante y llevar a Bolivia a la vanguardia, o sea, introducir un ingenio después de más de 40 años. Lógicamente, con 40 años la tecnología ha evolucionado mucho. Muchísimo. Entonces, si vamos a ir a comprar un auto ahora, no vamos a comprarlo con caja manual, como decíamos en la conferencia, no vamos a comprarlo con vidrios manuales, vamos a ir a comprar lo mejor que hay con tecnología de punta, ¿no? Ahora, es verdad, hay esa referencia, los países vecinos han crecido el doble en su producción. Eso significa que ha crecido el mercado también, porque pueden haber buenas tierras, ¿no? Pueden haber muchos cambios tecnológicos en la industria azucarera, pero si no hay un mercado donde colocar un producto no tiene sentido hacer una inversión de la magnitud que ha hecho Aguaí, 160 millones de dólares, si no me equivoco, es la cifra que han dado. ¿Ese mercado estaba garantizado también? El mercado estaba garantizado. Bolivia tiene un consumo, una demanda de azúcar de 8 a 8 millones y medio de quintales anuales, ¿no? Aguaí cuando arrancó vio una oportunidad, ¿no? Vio una oportunidad de entrar a este mercado y aportar con su granito de arena o su granito de azúcar, si quiere llamarlo así, sin azufre además. Sin azufre, a esta demanda, ¿no? Y como se han venido dando las cosas, la sequía, por ejemplo, nos da una oportunidad a nosotros privilegiada de entrar ahora con mayor fuerza al mercado boliviano. Porque, ¿cuánto abastecían los ingenios que ya estaban produciendo al mercado nacional? ¿Cubrían ya la demanda nacional? Porque hubo un problema, ¿se acuerda que por eso incluso se frenaron las exportaciones de azúcar?
que no es lo común, pero hubo como un declive en ¿quiero un vasito de agua? ¿No? ¿Cuál era? ¿Qué mercado cubrían estos ingenios? ¿El cuánto por ciento del mercado nacional? Los ingenios locales llegaban a cubrir la demanda, ¿no? Pero en épocas de pico, ¿no? Entonces no era un abastecimiento garantizado, ¿no? En épocas de sequía es donde faltaba el azúcar y el gobierno limitaba las exportaciones para que abastezcamos primero el mercado local. Ahora con la incorporación de Aguaí va a pasar lo mismo. Una vez garanticemos el consumo y la demanda nacional para que no falte el azúcar en el país, recién se va a liberar. Entonces, sí abastecían en épocas de pico, en épocas donde había muy buena lluvia, donde los cultivos crecían como debían crecer, pero no era todos los años, no era un abastecimiento garantizado, ¿no? Y vimos tiempos donde el azúcar faltó. Oye, yo me acuerdo que iba al súper, hasta me peleé una vez y nunca más volví al súper, al Piraí, al Fidalga Piraí, porque no querían venderle a uno más que 1 kilo, pues, ¿no? Sí. Ah, sí. Tenías que ir cada 3 horas a comprar 1 kilo si necesitabas 3, por decir. Así es. Era un absurdo. Nosotros que siempre hemos estado acostumbrados a tener aquí la producción de azúcar. Ahora, ¿cuál fue el parámetro que usó Aguaí para detectar el lugar donde iba a estar la planta? Sí. ¿Y por qué? Si nos puede precisar ahorita dónde está localizado. Bueno, Aguaí está ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Está Minero, Chané, y está a 10 kilómetros de Chané, ¿no? Al norte de Chané, pasando el puente de Chané, existe un área con un potencial de 300.000 hectáreas de cultivables, ¿no? La mayoría de esas hectáreas ahorita están con soya, pero con el nacimiento de Aguaí nosotros creemos que se han venido volcando hacia la siembra de caña, ¿no? Para que se dé una idea, Maggie, son 300.000 hectáreas potables para el cultivo de caña. Aguaí requiere, para llegar a su capacidad máxima, solamente el 8% de ese potencial. ¿No? Entonces, y la zona es una zona de muy buena tierra, de muy buena humedad, y donde hemos visto ya que los rendimientos están por encima de la media de Bolivia, ¿no? Entonces, eso fue clave. Cuando se buscó la ubicación del ingenio, se buscó que se garantice el abastecimiento de materia prima, que es lo primordial para una industria de esta magnitud y de este rubro, ¿no? Incluso por el tema del transporte, ¿no? Las distancias que hay desde quienes proveen el cultivo hasta la planta que es la que recepciona la caña. Nosotros tenemos proveedores que están prácticamente al frente de la vereda del ingenio. ¿Cuál es la capacidad en la que está trabajando ahorita Aguaí, Cris? Sí, Aguaí tiene una capacidad instalada máxima de 12.000 toneladas de molienda día. Ahorita estamos con una capacidad entre 6.500 y 7.000 toneladas por día. ¿Y ustedes prevén alcanzar ese máximo cuándo? Prevemos alcanzar ese máximo en el 2018. Me estoy riendo, Cris, porque aquí hay una Susana Seleme 2. Ya. ¿Cuál es tu comentario? Me imagino. Es que Susana lanzó la pregunta en la conferencia de prensa. Lo que pasa que yo escucho que dice el tema de que ellos han buscado un lugar que tenga la humedad perfecta, que tenga el abastecimiento perfecto, todo lo contrario a Buenaventura, digamos. Todo lo que Buenaventura no ha hecho, lo han hecho ellos más o menos, ¿no? Sí. Y el precio también de la construcción es la mitad de lo que valió la construcción de Buenaventura. Es que es mucha diferencia. Yo sé y yo creo que ahí ha sido inteligente Cristóbal Padre, y me imagino que Cris no va a ser diferente. Susana Seleme lanzó la pregunta, ¿no? Quiso que Cristóbal, que Pili, diera los parámetros para comparar la inversión, la producción, etcétera. Y en realidad, Pili dijo eso. Bueno, en realidad a mí no me compete decir eso. Yo no conozco las cifras, dijo Pili, ¿no? Aunque no es verdad. Dijo, yo les puedo dar las cifras de Aguaí y ustedes ya verán de compararlas con las que hay. No, pero es mucha diferencia. Y es cierto, Maggie, o sea, nosotros podemos hablar de un proyecto que ya vemos funcionando. Podemos hablar de un proyecto que ya tiene su producto en los mercados, de un proyecto que viene funcionando hace 4 zafras, hace 4 gestiones.
ahora arrancando con la primera, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la materia prima abastece la capacidad del ingenio, entonces es de esas cifras que podemos hablar. Yo creo que hay una diferencia de fondo y ahí vamos no a desviarnos del tema, ¿no? Pero me gustaría conocer el criterio de Chris. La diferencia de fondo es que las inversiones en Aguaí son capitales privados. Y yo para meter mi plata en un proyecto tengo que tener seguridad que ese proyecto es viable. El otro es la plata del Estado, que al final es de todos, pero no es de nadie. ¿No? Entonces, si se gasta mal o no se gasta, no es del bolsillo de los que están definiendo eso. El mismo presidente, Evo Morales, ha tenido que reconocerlo hace poco, que San Buenaventura está en problemas porque no tiene materia prima. Y él achacó que los productores son unos flojos, no quieren sembrar caña, no sé qué dijo. No es esa, ¿no? La realidad es completamente diferente. El suelo tiene otras características. Y eso se sabía desde antes que el proyecto siquiera comenzara a ejecutarse. Pero volvamos a Aguaí. Usted decía, son 4 zafras que ya está trabajando y es importante dejar en claro, Aguaí comenzó con el primero de sus 3 productos previstos en el proyecto. Correcto. Aguaí arrancó, como le decía, hace 4 años con la producción de alcohol, ¿no? Con la producción de alcohol. Estos 3 años venimos produciendo alcohol el 100% para exportación. Hemos logrado exportar en estos 3 años más de 100 millones de litros de alcohol. Y ahora a partir de esta zafra 2016 ya con azúcar. Ahí también todavía no en toda su capacidad para la producción de alcohol. Correcto. Por la molienda, ¿no? Porque hemos venido creciendo en la capacidad de molienda. ¿Cómo ha sido ese ascenso en la recepción de materia prima, en la capacidad de trabajo de la planta? Ha sido positivo, ¿no? Lógicamente, como todo proyecto, hay que ir ajustando al principio, durante el arranque, durante la etapa de prueba. Pero hemos visto muy buena respuesta de los vecinos, ¿no? Vecinos que antes sembraban soya o que tenían sus tierras sin cultivar. Al nacer Aguaí se entusiasman y comienzan a sembrar caña, cosa que nos da nuevos proveedores y nuevos agricultores en la zona año tras año, ¿no? Entonces la reacción ha sido muy buena y la respuesta de la gente ha sido muy favorable. ¿Y la respuesta de la competencia en el mercado, Chris? La competencia, Maggie, la ventaja de Aguaí es que está en un área de influencia donde no le quita materia prima a los otros ingenios. A ninguno de los otros ingenios, ¿no? Aguaí está mucho más al norte de Unagro. Unagro no trae caña de allá, Guavirá no trae caña de allá, lo que nos permite crecer y apostar por nuevos productores. No vamos a traer caña de otro ingenio porque sabemos que el consumo, la demanda nacional la conocemos y que todo el mundo tenemos que aportar. Entonces, esto también es positivo porque la gente se vuelca a sembrar caña y porque sabe que su caña puede llevarla a un ingenio cerca, ¿no? Y esa es una gran diferencia con los otros ingenios, la distancia de transporte, que es una incidencia muy grande en el costo del procesamiento. Claro, yo veo camiones que cruzan prácticamente, creo que todo el departamento para ir desde el campo hasta el ingenio donde entregan su materia prima. Ahora, Chris, primero fue el alcohol, ahora es el azúcar, ya está en el mercado. Lo primero que preguntaron los colegas que estaban en la red de prensa era cuál era el precio, ¿no? Si azúcar Aguaí es más barato o es más caro que el azúcar que venden los otros ingenios, considerando el valor agregado que ustedes están poniéndole, que es además el sello con el que están marcando la diferencia, que es un azúcar sin azufre. Sí. Nosotros estamos saliendo al mercado al mismo precio, inclusive un poco inferior al de la competencia, ¿no? Si bien el precio es el mismo, el cliente llega a ahorrar por la dulzura del azúcar, ¿no? Porque antes de consumir 4, consume 3 cucharillas, porque llega a consumir menos, ¿no? Ahí es el ahorro real en el consumidor. Pero en vez de 2 kilos, 1 kilo, digamos, algo así, ¿no? Y no solo esto no lo vemos solamente con el cliente final que compra en el supermercado. Ahora le voy a dar una. Tengo una aquí. ¿No? Lo vemos también en la industria. Industria con las que ya han probado nuestro azúcar, han hecho los análisis respectivos de laboratorio y nos dicen efectivamente nuestra receta ha cambiado. Nuestra receta ha cambiado porque estamos aplicando menos azúcar. Necesitamos menos para endulzar lo mismo.
Ahora, ¿hay un mensaje de advertencia para el consumidor sobre eso o no? No, nosotros lo creo decimos. Que deberían, ¿no? porque en la rueda de prensa Sí, sugirieron sí, eso, ¿no? Y creo que es importante porque si no va a quedar muy almíbar. Después se le pasa la mano. Exactamente. Ahora, yo decía, primero alcohol, segundo azúcar, y ya hay un tercer producto que está dentro del proyecto. Hay un ¿Cuál tercer es? producto que está dentro del proyecto. En el 2018 estamos queriendo, ya planeamos inyectar electricidad al sistema conectado internacional, ¿no? Aguaí tiene un excedente de bagazo, que es el combustible para la planta. La planta se autogenera, ¿no? Se autoabastece de energía. Y tiene un excedente en la potencia de energía, en la generación de energía. Y ese excedente es el que planeamos inyectar al sistema interconectado nacional, ¿no? Las instalaciones ya están hechas, faltan algunos detalles para aportar con 13 megawatts al sistema interconectado nacional. ¿Qué significa 13 megawatts? Para la gente que no tiene idea Sí. de qué estamos hablando. Para ponerlo en perspectiva, 13 megawatts es suficiente para abastecer todo lo que es Minero, Chané, San Pedro, todas las áreas De influencia, del ingenio, ¿no? Ahora, yo lo escuchaba a Cristóbal Padre, que ya tienen incluso mercado asegurado para esta energía. ¿Es energía renovable? Es energía renovable, efectivamente, es del mismo bagazo de la caña, que la caña vuelve a crecer, volvemos a procesarla y con el excedente, con el bagazo, generamos energía, ¿no? Ya tienen mercado asegurado, que fue lo que había Tenemos había ya anunciado. un contrato con Huaracachi, que es el ente que va a hacer las gestiones aquí para que nos conectemos en el SIN. Otra cosa que es interesante destacar es la forma en cómo se ha constituido la empresa. Mucho hemos hablado aquí de la inversión, de los inversionistas, pero me gustaría que la gente sepa, porque claro, uno habla de Cristóbal Roda y pareciera que Cristóbal Roda es el dueño del ingenio, y en realidad hay un grupo de inversionistas, son varios, sí, que se fueron agrupando en función a que Así aplicaron ustedes, si no me equivoco, acciones en la Bolsa de Valores. Así es, en la bolsa. ¿Cómo fue, solo para que la gente sepa ese origen del capital con el que ha sido posible Aguaí? Se emitieron bonos en la bolsa por los $160 millones. En tiempos récord se logró hacer la venta de esas acciones. Y sí, como dices, son 14 accionistas. Son 14 accionistas que, gracias a Dios, tuvieron la misma visión y se animaron a apostar por este proyecto, ¿no? Todos los accionistas son cañeros también. Son cañeros, entonces la materia prima está ahí. Y otro dato que es importante, Cris, es cuántos trabajadores tienen y esos trabajadores vienen de dónde. El ingenio ahora tiene 420 funcionarios, ¿no? El 60% de esta gente es gente de la zona, de Aguaí, del mismo pueblo de Aguaí, de San Pedro, del municipio de Fernández Alonso, de Montero, o sea, gente de la zona, el 60%. Tenemos funcionarios de los 9 departamentos del país, ¿no? Y algo que mencionamos también es que el promedio de edad de los trabajadores de Aguaí es de 33 años. Es una política que se adoptó, desde el directorio, desde el nivel de directorio, de darle prioridad al joven boliviano, al joven profesional boliviano, ¿no? Esto es algo que nos identifica como empresa. Usted cuando visite la planta, y la invito a visitar la planta, se va a dar cuenta que en todos lados es gente joven, gente formada, gente profesional, ingenieros de 26, 28, 30 años, 32 años. Ahí la planta está funcionando de lunes a lunes. De lunes a lunes. Todo el tiempo. Yo estoy pensando, ¿no? Porque pensábamos ir un domingo, hasta Susana está entusiasmadísima, claro, pues a ir a conocer la planta. Algo que yo quiero destacar, y un poco le comentaba antes de comenzar la entrevista a Cris, yo estoy hablando con Cristóbal Roda, hijo, Roda Roden, pero quiero destacar que no es nomás el hijo de Cristóbal Roda. Algo me llamó la atención hace unos meses cuando leí un reportaje muy bien hecho en El Deber a Pili cuando lanzaba la noticia de Aguaí. Y él hablaba de su hijo, este joven que está aquí con nosotros ahorita, Cris,
y decía que lo tenía viviendo en el ingenio como cualquier trabajador. Y yo le pregunté si eso era verdad a Cris antes de comenzar la entrevista. Quiero que usted comparta con nosotros la respuesta que nos dio fuera de aire. Sí, yo estuve 2 zafras en el ingenio, viviendo con todos los funcionarios ahí. Y es lógico, para entender un negocio hay que estar en el negocio, ¿no? La planta está allá y no es solo yo. O sea, mucha gente de la administración aquí en Santa Cruz va y se pasa 3, 4 días en la planta porque es nuestra fuente de ingreso, es allá donde se genera el negocio, ¿no? Acá lo único que hacemos es administrar. Entonces, no solo yo, son todos los jóvenes que trabajamos aquí en Santa Cruz han pasado mucho tiempo allá y conocen muy bien el corazón del negocio, ¿no? Conocen los procesos, saben con quién hablan cuando levantan el teléfono de aquí, se comunican con alguien de planta, le pueden poner una cara al teléfono con la persona que están hablando, ¿no? Y eso es algo muy importante para entender el negocio. Creo que por eso también es fácil conversar con usted sobre Aguaí. No hay una pregunta que yo le haga que usted no me la vaya a responder. Sí. La conoce la planta desde que nació. Así es, como desde el montaje estuvimos, somos varios somos la mayoría de los que seguimos, que la hemos visto desde el montaje hasta que salió el primer quintal de azúcar, ¿no? Y seguimos viviendo ahora en ella. Ahora no deja de ser, y esto ya para ir cerrando esta entrevista, Cris, vos qué decís, Ané, no deja de ser una noticia caliente, ¿no? Que compartamos de inversiones, de nuevos productos, de ingenios, de fábricas, de lo que fuera, en periodos en que se está hablando de crisis económica. Sí. Esa crisis no se siente en Aguaí. Lo que se siente en Aguaí, en una industria como un ingenio azucarero, son los cambios climatológicos más que todo, ¿no? Ahora con la sequía se ve una disminución de rendimiento en los campos, lo que se traduce en menor producción de azúcar, ¿no? Por eso le decía, la prioridad es abastecer el mercado interno y después quizás pensar ya en mercados para afuera. Pero no le tienen miedo a la crisis. No, crisis van a haber siempre, Maggie, ¿no? El tema económico sube y baja, y si nos ponemos a esperar el momento perfecto para hacer una inversión o el gobierno perfecto para hacer una inversión en uno que le gusta todo, no vamos a crecer nunca, ¿no? Entonces, eso es algo también que los accionistas ven, de no esperar que se den todas las condiciones para que inviertan. O sea, fue una decisión importante y un gran paso que se dio, ¿no? Ahora a usted le toca despedirse invitando a la gente que vaya a los supermercados, a los centros de abastecimiento, a los mercados, sí, a buscar pues su azúcar Aguaí, que pruebe si es verdad o no que endulza más que las otras. Sí, pueden ya pasar, estamos en todas las salas de supermercado en la ciudad, en todos los mercados, nos encuentran en los envases tradicionales de 1 y 5 kilos, y en el interior del país ya en las bolsas a granel, ¿no? De 46 y 50 kilos para las industrias que buscan reducir espacio. Pruébenla el azúcar. Como decía Maggie, tengan cuidado al principio de que si endulzaban con 3 cucharillas, prueben primero con una, ¿no? para ir probando. Pero verdad, no con aquí pues con las viejas. Vamos a ir a buscar la nueva. ¿Eh? Ahora le vamos a dar una muestra. La única. La única sin azufre. La única sin azufre, así es. Bueno, Cristóbal, yo le agradezco muchísimo. Espero que no sea la primera y última vez que usted esté por aquí. También los otros integrantes, he visto mucha gente joven en la testera, sí, en la conferencia de prensa, porque creo que es importante compartir con la gente también buenas noticias. Así es, Maggie. Muchas gracias por la invitación. Queda abierta la invitación a la planta para cuando gusten conocerla. Y bueno, nuevamente invitamos a la gente a probar el azúcar. Ya yo estaba con ganas de ir este domingo, le cuento. Voy a ver si Susana se anima. Claro. O si no, de repente, alguno de mis jóvenes equipos. Mire, aquí ve, tenemos también puros jóvenes, mire. Claro. Puros jóvenes. La única viejita aquí yo soy la mamá de todos estos chicos que están aquí. Y esta niña hermosa. Gracias, Cris, y será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Maya.